en clase cuáles eran las diferencias, cuáles eran los principios generales, en qué consistían los procesos de ejecución en general. Hoy lo que me queda por explicar es cuál es el procedimiento. Lo que sí vimos en clase fue que para que pueda haber un juicio ejecutivo, lo que tiene que haber es un título que traiga aparejada ejecución. Esto es a uno de aquellos que están contemplados en la ley, que traiga aparejada ejecución porque cumple con las formas que la ley establece para poder ejecutarlo. Siempre tiene que tratarse de obligaciones de dar suma de dinero, esto lo vimos en clase. Esas sumas de dinero tienen que ser líquidas o fácilmente liquidables, lo que quiere decir o bien que la cantidad está expresamente indicada en el título, o que mediante una simple operación aritmética es posible determinarlo. Y finalmente que el título o que la obligación de dar esa suma de dinero sea exigible, se haya tornado exigible en ese momento. Esto es, que no esté sometida a plazo, o que el plazo esté cumplido, o que no esté sometida a condición, o que la condición esté cumplida. Bien, una vez que se presente el título, el juez lo que tiene que hacer es analizar si el título reúne los requisitos que la ley prevé para que ese título sea ejecutivo. Esto significa que el juez hace un análisis prima facie. Esto es un análisis que podríamos decir más bien somero, rápido, sumario, acerca de las bondades de ese título. No se detiene en analizarlo con profundidad, sino que si reúne en principio formalmente los requisitos que establece la ley, el juez va a ordenar que se siga adelante con la ejecución. Va a ordenar, en verdad, la intimación de pago, el embargo y la citación de remate. ¿Qué significa esto? Esto significa que el juez ordena el libramiento de un instrumento llamado mandamiento en ese momento. Entonces, le presentan el título, se promueve la ejecución mediante un escrito de demanda o de inicio del juicio ejecutivo, y el juez, si encuentra que el título reúne las condiciones que establece la ley, ordena el libramiento de un mandamiento. Esto es, le dice al oficial de justicia, que es un funcionario que está en la oficina de mandamientos, que intime de pago. Lo intime de pago al deudor. Esto es para que pague la cantidad contenida en el título que le trajeron para ejecutar. Y además, una cantidad que el juez estima prima facie para responder a intereses y costas hasta ese momento. Por otra parte, si no se cumple con el pago frente a la intimación, el juez puede ordenar, no es esencial el trámite, el embargo de los bienes muebles que están en el lugar. Esto es, el oficial de justicia puede entrar al lugar, esto es al domicilio del deudor, siempre que tenga facultades para allanar, o el deudor lo habilite para eso, y puede requerir el auxilio de la fuerza pública. Ingresa al lugar y traba embargo, esto es, individualiza y deja afectadas a la ejecución bienes muebles suficientes para responder al pago de las cantidades contenidas en el título, más lo que el juez estableció prima facie para responder a intereses y costas. Una vez que lleva adelante el embargo, si es que el juez lo ordenó, no es esencial, insisto, no es necesario que lo haga en ese momento, el oficial de justicia debe proceder a la citación de remate. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es que lo citan al deudor para que venga y esté presente durante la venta o la subasta de sus bienes, como uno podría suponer, sino que se trata de una citación para que venga a oponer alguna de las excepciones previstas en el 544 del Código Procesal, y esto es alguna de las excepciones que están previstas en el juicio ejecutivo. Esa citación se hace por el plazo de 5 días. Entonces el deudor tiene 5 días para presentarse, constituir domicilio, denunciar su domicilio real y, si lo considera pertinente, oponer alguna de esas excepciones del artículo 544, que en clase vimos cuáles son las 2 excepciones previstas como específicas del juicio ejecutivo, que son las excepciones de falsedad e inhabilidad de título. Si el ejecutado o deudor se presenta y opone excepciones, el juez tiene que hacer, además, lo que tiene que ordenar es el traslado de esas excepciones por el plazo de 5 días, y esa notificación se hace por cédula. Una vez que se hace ese traslado, el ejecutante tiene 5 días para contestarlas, y una vez que se vence ese plazo, el juez
tiene dos opciones. Una, puede abrir un pequeño periodo de prueba para demostrar estas excepciones, o directamente puede pasar al dictado de la sentencia para resolver esas excepciones, si es que considera que no es necesario producir prueba. Obviamente, si admite las excepciones, rechazar la ejecución. Si no admite las excepciones, entonces el juez las va a desestimar y va a dictar lo que se llama una sentencia de trance y remate. Es una sentencia interlocutoria, no confundirla con la sentencia definitiva del juicio de conocimiento. Es una sentencia interlocutoria llamada sentencia de trance y remate. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez cierra el pequeño período de conocimiento sumario que hay en el juicio ejecutivo y manda que se siga adelante con cuál es el objeto de la ejecución, que es vender bienes o embargar bienes para poder cumplir con lo que establece el título. Esto es el pago de la ejecución. Lo que quiere decir que probablemente a continuación, si hay bienes embargados, el juez ordene la subasta, y si se trata de dinero embargado, el juez va a ordenar que se pague al deudor luego de practicarse una liquidación. Todos temas que nosotros, ex profeso, hemos dejado fuera del examen por su extensión, porque es demasiado largo tener que ver todo el trámite de la subasta. Ahora, un tema que nos queda pendiente en esto es que hay algunos títulos de ejecución que no traen aparejada la ejecución por sí mismos, sino que es necesario completarlos con algunos otros elementos, con algunas otras actividades. Pablo, ¿se escucha lo que digo? Sí, sí, perfecto. Bien, y se sigue viendo el cuadro, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto. Hay ciertos títulos que no traen aparejada de ejecución por sí mismos, que son títulos ejecutivos, pero que la ley prevé o contempla que se lleve a cabo alguna actividad preliminar, que es lo que se llama preparación de la vía ejecutiva. Son algunos títulos que no traen aparejada de ejecución por sí, pero que si se realiza alguna actividad, pueden tramitar su reclamo por la vía del juicio ejecutivo. Uno de esos ejemplos es el cobro de alquileres. En esos casos, la ley lo que prevé es la preparación de la vía ejecutiva. En otros casos es cuando se previó en un contrato que se podía reclamar por vía ejecutiva, pero se lo hizo en un instrumento público, privado. En esos casos, la ley exige que se reconozca o se desconozca la firma. Bien, ¿cómo se hace esta preparación de la vía ejecutiva? Lo que la ley prevé es la citación del deudor por el plazo de 5 días por cédula en su domicilio real. Hay que hacer la notificación en los mismos términos en que habíamos visto que había que hacer la notificación del traslado de la demanda. Esto es cumpliendo con el aviso de ley. Esto es lo que habíamos visto de que si el deudor, si el demandado no se encontraba en su domicilio, el oficial notificador debía dejarle un aviso de que iba a pasar al día siguiente para notificarlo del traslado de la demanda. Bueno, en la citación al deudor para la preparación de la vía ejecutiva hay que hacerlo de la misma manera. Esto es, hay que notificarlo y si no se encuentra él en su domicilio hay que dejar el aviso de que el oficial notificador va a pasar al día siguiente. Bien, si se lo notifica, el deudor tiene 5 días para presentarse. Si no se presenta, entonces se tiene por preparada la vía ejecutiva. Si se presenta y reconoce la firma, se tiene por preparada la vía ejecutiva, obviamente. Pero si desconoce su firma, en ese caso se va a ordenar una pericial caligráfica. Si se determina mediante esa prueba de cotejo que hace el perito calígrafo que la firma corresponde al deudor, en ese caso se va a tener por preparada la vía ejecutiva, pero además de eso se va a imponer una multa que es del 30% del valor del juicio al deudor por haber desconocido una firma en un juicio ejecutivo. Ahora, si no es posible determinar la autenticidad de la firma o se trata de un contrato que no ha sido celebrado por escrito y sumariamente no es posible determinar el carácter de locatario, por ejemplo, del deudor, en esos casos no va a proceder la vía ejecutiva, pero sí va a ser posible acudir a un proceso distinto, un proceso de conocimiento. En esos casos, si en ese proceso de conocimiento también se determina que el deudor tenía la calidad de deudor
o de locatario, en esos casos también va a proceder la multa con ese 30%. Es un supuesto excepcional, pero bueno, es uno de esos casos que había que tener en cuenta o uno de esos supuestos que había que contemplar. Lo último que nos queda por ver, Pablo, ¿se ve el cuadro de ejecución de sentencia ahora? Sí, sí. Bien. ¿Cómo es el trámite de la ejecución de sentencia? Lo que habíamos visto en clase era cuáles eran los presupuestos para la ejecución de sentencia, que tenía que tratarse de una sentencia de condena, consentida o ejecutoriada, y que se haya solicitado la ejecución de esa sentencia de condena. Cuando se promueve la ejecución de sentencia, hay que recordar que hay un trámite en la ejecución de sentencia que es un trámite esencial, que en el juicio ejecutivo no lo es, que es el embargo, ¿sí? Recuerden siempre que el embargo es la identificación, la individualización de un bien para afectarlo al resultado de un proceso, sea que ese embargo tenga carácter preventivo, ejecutivo u ejecutorio. Eso está muy bien explicado en el libro de Palacio. Cuando habla del juicio ejecutivo, ahí él explica cuáles son las formas o las modalidades que el embargo puede presentar. Siguiendo con el tema, yo cuando le pido la ejecución al juez, el juez dentro del plazo de 3 días tiene que ordenar el embargo de ese bien que yo necesariamente tuve que haber identificado para poder promover la ejecución de sentencia. Una vez que se traba el embargo, entonces el juez ordena el embargo, yo tengo que trabarlo, tengo que comunicárselo al registro, librar un mandamiento de embargo al domicilio del deudor. Una vez que se traba el embargo, recién en ese momento el juez ordena la citación de venta al deudor. ¿Qué es la citación de venta? Es una situación análoga a la citación de remate del juicio ejecutivo. Esto es, no es que se lo cita para la venta de los bienes, ni para la subasta, nada de eso. Se lo cita para que dentro del plazo de 5 días venga a oponer alguna de las excepciones previstas en el artículo 506 del Código Procesal. Son mucho más acotadas que las del 544, son mucho menos, solo es falsedad de la ejecutoria, prescripción de la ejecutoria, quita, espera, o remisión o pago. Esas son todas las excepciones que es posible oponer en la ejecución de sentencia. Si se opusieron excepciones de alguna de esas del 506 y solo esas, el juez va a ordenar el traslado por cédula por el plazo de 5 días también. Y una vez contestado ese traslado de las excepciones o vencido el plazo para hacerlo, el juez también tiene que dictar una sentencia interlocutoria, al igual que en el juicio ejecutivo, es una sentencia que, si admite las excepciones, obviamente rechaza la ejecución y concomitantemente ordena el levantamiento del embargo que se trabó al momento del inicio de la ejecución de sentencia. Ahora, si desestima las excepciones, si es que se opusieron, o si no se opusieron excepciones, entonces el juez, esa sentencia, que es análoga a la sentencia de trance y remate, acá se llama sentencia de trance y venta. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que va a mandar a llevar adelante la ejecución hasta vender los bienes y que el deudor se cobre las cantidades necesarias que están establecidas en la sentencia. A partir de este momento, tanto la ejecución de sentencia como el juicio ejecutivo tienen los mismos trámites, esto es, la subasta, liquidación de los bienes y todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de la sentencia de trance y remate se va a llevar a cabo, o sentencia de trance y venta, se va a llevar a cabo por los mismos trámites. Y creo que eso es todo lo que considero esencial para, no sé si aprobar el examen, pero sí más o menos tener una idea de cómo se tramita la ejecución de sentencia y el juicio ejecutivo. No sé si les quedó alguna duda. Pablo, que vos me escuchaste, te agradezco que me hayas chiflado cuando se veía o no se veía. No sé si quedó alguna duda. No, de mi parte no. De última lo sigo con el libro de Palacios. Bueno, no, igual, de todas maneras queda abierto el canal de comunicación del blog para que ustedes me hagan las preguntas que quieran. Luciana dice, perfecto, Palacio habla de las distintas posibilidades de condena de una sentencia cuando condena a cantidad líquida o ilíquida. Sí, cuando condena a cantidad ilíquida quiere decir que todavía esa cantidad de esa suma no está liquidada o no es fácilmente liquidable, sino que todavía depende de la determinación de algunos elementos que no se han llegado, o sea, no se han
arrimado a eso, ¿sí? En algunos casos, supongamos, hay ciertos rubros de la condena de daños que pueden depender de otros elementos. En esos casos, los jueces pueden postergarlo, diferirlo por una etapa posterior. En esos casos vamos a tener cantidades líquidas y cantidades ilíquidas. Yo voy a poder promover la ejecución por las cantidades líquidas. Solo le puedo reclamar a mi deudor el pago de aquello que sabe cuánto es lo que tiene que pagar. No le puedo reclamar aquellas cantidades que no me puede pagar porque no sabe cuánto es. Esto es porque todavía dependen de la incorporación de algunos elementos que no se han arrimado a juicio, porque el juez los postergó para una etapa posterior. Esto está habilitado el juez para hacerlo en algunos supuestos. En el artículo 163 y 165 la ley lo habilita a hacerlo en el momento del dictado de la sentencia definitiva. Es por eso que el código en los artículos 500 y 501, si no me equivoco, o 502, establecen esas distinciones entre la ejecución de cantidades líquidas y cantidades ilíquidas. A las líquidas permite ejecutar la sentencia y en las ilíquidas dice se posterga para un momento posterior o eventualmente se podría practicar una liquidación al principio de la ejecución para poder determinar esas cantidades si es posible hacerlo. Ex profeso también yo decidí dejar de lado la explicación de las condenas, de las sentencias, de las ejecuciones de sentencia, de las obligaciones de hacer, de dar cosas o no hacer, o de escriturar, porque expresamente están previstas en el código. Si se condena a hacer algo, no necesariamente tengo que trabar un embargo, o sea, para poder ejecutarla no es necesario. Yo lo dejé reservado solo para esos supuestos en los cuales lo que se ejecuta son obligaciones de dar sumas de dinero. Si yo tengo que entregar algo, puede ser que trabe embargo solo para que ese bien quede afectado a la ejecución. Ahora, si se trata de una obligación de no hacer, no voy a trabar ningún embargo, y si se trata de una obligación de escriturar, puede ser que trabe un embargo.